Master Coach Juan Palacios del Curi. Él es director del Smart Training en Ecuador y ha viajado alrededor de 9 países en Latinoamérica, generando conciencia sobre educación, sobre manejo empresarial y también sobre life coaching. Juanito, bienvenido en el de Cuenca, Ecuador, con el tema influencia de la inteligencia artificial y nuevas habilidades en la educación de Latinoamérica. Bienvenido, Juanito. Bueno, muchas gracias, Emily. Antes que nada, un feliz día del maestro, pues a todas las colegas y los colegas. Felicitarles por este evento que une a docentes de toda América y pues a mí me ha tocado tocar un tema que está hoy muy de moda. Como ya dijo Emily, yo llevo 18 años en el tema de lo que es estudio del desarrollo del comportamiento humano y soy director de una escuela de coaching que es la Business Coaching School. En la Business Coaching School desde el año 2016 aproximadamente hemos tomado la batuta de acompañar a las empresas, a los emprendedores, a los profesionales en lo que es adaptarse a la cuarta revolución industrial. He visto que en las últimas semanas, pues este tema ha causado gran furor en las redes, en los noticieros, y es un tema que va a causar una disrupción mundial y obviamente afecta a la educación. Entonces, en honor al tiempo y para entrar un poco en contexto de lo que vamos a trabajar el día de hoy en este conversatorio, pues enmarcarnos un poco en el tiempo de lo que son las revoluciones industriales y cómo han ido afectando el desarrollo de la educación y obviamente el desarrollo de las profesiones. La primera revolución industrial se da en el año de 1784 cuando aparece la máquina de vapor. Me gustaría generar un poco conciencia cómo han venido los cambios afectando a la humanidad y cómo el ser humano al no adaptarse a estos cambios pues se vuelve profesionalmente obsoleto. Cuando salió la máquina de vapor, pues fue un cambio radical para el mundo, porque primeramente acortó las distancias. Lo que antes se llevaba con las famosas diligencias, pues tiradas a caballo, pues empezó a hacerse con el tema del ferrocarril. Se acortaron las distancias, se dinamizó el comercio y empezó la primera industrialización. La primera revolución industrial se llama Industria 1.0 y bueno, ahí aparecieron los telares, los primeros atismos de mecanización y obviamente el gran avance fue la máquina de vapor. Pero entendés que en esas épocas, para que la revolución industrial se globalice, pues pasaban a veces años, a veces décadas, a veces un siglo, ¿sí? La segunda revolución industrial viene casi 100 años después, que es en el año de 1870, donde yo diría viene uno de los cambios más grandes que se han dado en el mundo, que es cuando aparece la electricidad. Y yo no sé si usted pueda este rato concebir una empresa o un modelo educativo sin electricidad, ¿no? Entonces, la electricidad generó un cambio diametral porque cuando vino la electricidad también vino las primeras líneas de montaje. Es decir, empezó a producirse en masa, ¿sí? Pero si nos ponemos a visualizar un poco qué tan complejo era llevar la electricidad a las ciudades, a los países. Hoy en día mismo llevar la electricidad a centros rurales es ciertamente complejo. Les cuento una anécdota. Mi hermano es ingeniero eléctrico y hace unos 8 años, pues él se metió casi un mes y medio en el oriente, en canoas, para poner paneles solares donde no existía electricidad, ¿sí? Hoy en día es un reto el tema de la electricidad, pero ahora, ahora hay modelos como el tema de la energía eólica o la energía solar, que ya genera que hay energía sin necesidad de cablear. Pero lo que quiero que tomemos conciencia es cuánto demoraba eso antes, ¿no? La tercera revolución industrial viene en el año de 1969, cuando aparecen las computadoras y aparece la automatización, ¿sí? Ese fue un cambio radical en el mundo. Creo que Steve Jobs, uno de los más grandes líderes de este cambio, pues la gente cree que es famoso por el iPhone o por esos avances tecnológicos. Pero realmente uno de los más grandes avances que le dio Jobs al mundo es que él visualizaba ya una computadora en el escritorio de cada ser humano.
en la época de que una computadora tenía el porte tal vez del departamento donde tú vives y el almacenaje, la capacidad de almacenaje era el mismo, no sé si se acuerdan de los disquetes, sí, que creo que no llegaron a más de 280 megabytes, ¿ok? Ahora tú tienes unas máquinas del porte de la palma de tu mano que pueden almacenar 1 terabyte. Pero, ¿cuánto tiempo, cuántos años tuvieron que pasar? Mira esto, desde 1970 para que el mundo tenga acceso a las computadoras. Obviamente, hoy en día sería imposible encontrar un modelo educativo sin computadoras, ¿sí? En la pandemia, ¿qué pasaba? ¿Cómo aprendían nuestros niños? Pues aprendían a base pues, de educación telemática. Pero viene la cuarta revolución industrial, como les decía, desde el año 2016 nosotros ya venimos advirtiendo este cambio y se nos unió con el tema de la pandemia, ¿sí? La pandemia hizo que esa revolución se adelante diametralmente. Lo que podría pasar en 10, 15 años, pasó en 2 años. Y para muchos es conocido que casi cualquier persona tiene acceso a un teléfono inteligente, a un smartphone. Y ese smartphone le da conexión ya a Internet. La cuarta revolución industrial, la que vivimos el día de hoy, habla de sistemas cibernéticos y de lo que se llama el Internet de las cosas. El otro día pude estar en una ponencia donde hablaban sobre los avances del Internet de las cosas. Y para ponerte un ejemplo medio futurista, pues ahora hay pañales con chips, ¿sí? Para los que son mamitas o los que somos papitos, hay pañales con chips que te avisan si el niño hizo popó o hizo pipí, cuál es el grado de humedad del pañal, en qué momento hay que cambiar. Por ejemplo, hay refrigeradoras ya inteligentes, hay cerchas de supermercado inteligentes, donde usted simplemente coge un producto y automáticamente se le descuenta ya de su tarjeta de crédito. Entonces, el tema de la automatización y del Internet de las cosas es una realidad. Pero el tema de inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial, donde una empresa que se llama OpenAI lanza su modelo que se llama ChatGPT. Deben haberlo visto ya en redes sociales, deben haberlo visto en noticieros, y realmente es una revolución total de la educación. Aquí tenemos que hacer una distinción. ¿Qué es una inteligencia artificial simple y qué es una inteligencia artificial general? La inteligencia artificial simple, como le digo, se desarrolla desde hace 50 años ya. Y por poner un ejemplo, le enseña a una máquina a jugar ajedrez. Y llega un momento en que la máquina juega tan bien ajedrez que no existe ningún humano que le pueda ganar. Pero es una inteligencia artificial simple. ¿Qué significa esto? Que si yo le digo a esa máquina que le gana al mejor jugador del mundo ajedrez, que me traduzca algo del inglés al español, no puede. Está entrenada únicamente para eso. Hace 2 años hubo un foro mundial de inteligencia artificial donde los expertos decían, estamos tal vez, los más conservadores decían, estamos a 10 años del nacimiento de la inteligencia artificial general. Otra gente más conservadora decía, estamos a 40 años. Pues bueno, en el año 2022 se lanzó ya el primer modelo de inteligencia artificial general. Esto no es algo nuevo. Las grandes empresas ya lo tienen desde hace muchos años. Facebook, Amazon, funcionan con algoritmos de inteligencia artificial. Cuando tú le das me gusta a ciertas cosas, inmediatamente las redes te empiezan a mostrar eso que tú les dijiste, porque ya aprenden. De ahí viene lo que se llama el machine learning. ¿Cómo aprenden las máquinas? Para poner un ejemplo bien didáctico, si le ponemos a una máquina a jugar Tetris, pues muy posiblemente al inicio no sea tan buena. Pero como es una máquina y piensa en fracciones de milisegundo, pues cada vez que falla va aprendiendo y va generando nuevas estrategias. Esa misma máquina tal vez en media hora ya sea el mejor jugador de Tetris de la historia. Hoy en día, lo que iba a pasar en 10 años, en 40 años, está ya. Pero ¿cuál ha sido la gran revolución del mundo? A raíz de que esta compañía que se llama OpenAI, su nombre lo dice, inteligencia artificial abierta, nos da acceso a absolutamente todos. Y no tiene que ver ya de cuándo llegará a Ecuador, cuándo llegará a Bolivia, cuándo llegará, no sé, a Sucumbíos. No,
el acceso es inmediato. No es como la máquina de vapor. No es como la computadora que necesitaba tener, no sé, $2,000 para tener una computadora. ¿Sí? Ya no tiene que ver con eso. El acceso es totalmente inmediato. Cuando sale ChatGPT en noviembre del 2022, esta empresa, uno de sus socios fue Elon Musk. Elon Musk tal vez es el que más defiende el caos que pueden causar las máquinas. Estamos en la era de la información, pero el gran riesgo también es que entremos en la era de la desinformación. Ya voy a tocar este punto un poquito más adelante. Entonces, al esta empresa sacar, yo digo, una inteligencia artificial general medio lavada, no es el top, no es lo que tienen las grandes compañías, pero es algo de libre acceso. Cualquiera de ustedes puede entrar a una aplicación que se llama POE. Pueden googlearla, pueden poner POE, y POE es una herramienta, una app que te permite acceso simultáneo a 4 tipos de inteligencia artificial, a 4 tipos de robot de inteligencia artificial general abierta, como puede ser ChatGPT, 2 más de OpenAI y otra que se llama Cloud. Y tú puedes ir comparando lo que hacen estas máquinas. Pero ciertamente es como que si tú le hablas de psicología, es como poder interactuar en tiempo real con el psicólogo más inteligente del mundo. Obviamente tiene 5 meses en el mercado. Es muy perfectible aún. Sin embargo, ya es mucho más eficiente que el 99% de los humanos. Estuvimos en un conversatorio hace unos 2 meses con unos colegas de la Universidad Estatal de Cuenca, y una de las materias más complejas que tienen la Facultad de Economía es econometría. Uno de los docentes de esa materia dice, le planteé 3 problemas medianamente complejos a este robot que se llama ChatGPT. GPT es la inteligencia artificial general, ¿sí? Puede tener muchos nombres. El que está de moda es ChatGPT. Y sorprendentemente, lo que me dice mi amigo es, me respondió mejor que cualquiera de mis alumnos de la carrera de economía. Y no solo tiene que ver con economía, le hablas de psicología y genera respuestas automáticas únicas. ¿Cuál es el riesgo y cuál es la disrupción? Tú, lo que te responden esos robots, tú puedes poner en robots que tienen las universidades o los colegios para identificar si hay copia o si los documentos son bajados de internet, y lo que pasa es que te crea documentos únicos. Es decir, no son rastreables. Es exactamente igual a un trabajo o a un ensayo que pueda hacer un alumno. Entonces, el tema de los deberes, pues pasa a tener otra connotación totalmente diferente. Y no solo los deberes, también la transferencia de conocimiento y la enseñanza. Hay modelos de inteligencia artificial que hoy en día están creando avatars. Ya existen. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ya no hoy, no mañana, pero muy probablemente en 6 meses, ya no necesites un profesor de historia. Tú le puedes decir a uno de estos robots que Simón Bolívar, con su voz y su figura, te cuente cómo fue el tema de liberar a los países de América de la conquista española. O si eres un estudiante de psicología, puedes poner a un avatar, a un robot que tenga la cara de Freud, la voz de Freud, y te hable sobre el psicoanálisis. Entonces, esto realmente genera un cambio radical. La educación no ha cambiado desde la primera revolución industrial, dado que el sistema educativo se hizo para ese momento de la historia. Es decir, estamos 300 años básicamente con el mismo modelo educativo, donde el alumno tiene que tener, no sé, a las 10 de la mañana tiene que estar totalmente abierto a aprender física, pero a las 12 tiene que estar totalmente abierto a estudiar geografía. Eso va a pasar a la historia. El rol de los docentes va a ser totalmente diferente. En China existen robots de inteligencia artificial para la docencia donde ya no necesitan calificar exámenes. Si bien los exámenes pueden ser escritos, eso se mete a un escáner, la inteligencia artificial decodifica eso en frases, en fórmulas, y te puede calificar desde física, matemáticas, química, hasta redacción. Entonces, todos los compañeros docentes que están ahora conectados en el chat, pues, ¿cuánto tiempo se demora en calificar exámenes? Otra cosa impresionante que pueden generar estos modelos es de que yo puedo generar un examen personalizado para cada uno. Y más allá de esto, la Universidad de Stanford, cuando salió ChatGPT,
ellos generaron un clon basado en esa misma tecnología que se llama Alpaca. Y lo impresionante de Alpaca es que lo desarrollaron con una inversión de más o menos $800 y 8 ordenadores. No con los miles de millones que costó desarrollar ChatGPT. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estamos a las puertas de que las instituciones educativas puedan generar sus propios tutores para cada alumno, tutores personalizados, donde el alumno vaya aprendiendo acorde a su capacidad. No ya la misma información para todos, no la misma clase para todos, sino un tutor, un robot de inteligencia artificial que se hace cargo de cada alumno. ¿Sí? Entonces, ante estos avances tan, yo digo, hasta fantasiosos de la tecnología, pues ha habido una disrupción tal en el sistema educativo que puede ser, yo creo, más grande que la llegada de la electricidad. Entonces, ¿cuál es la llamada? La llamada es lo que nosotros sabíamos antes de la pandemia. No importa si eres ingeniero, arquitecto, pedagogo, PhD, post-PhD, ya lo que sabías antes de 2020 ya no sirve hoy en 2023. Hoy en 2023 todos sepamos lo que sabemos, estamos desde cero al lado de esta tecnología. Y tenemos, como dicen los mexicanos, pues de a dos sopas, ¿no? O nos adaptamos a ese cambio, empezamos a usar esas herramientas para que trabajen para nosotros, o simplemente nos veremos borrados por esa tecnología. Ahora, te digo, hoy no pasa, pero no vemos del otro año y te digo, ya pasa. La inteligencia artificial se programa, todavía no se autoprograma, todavía depende de datos, todavía no razona. Entonces, ¿cuál es el rol del docente hoy? ¿Qué hay que enseñarles a los alumnos? Pues yo creo que algo que no tiene la inteligencia artificial es creatividad, o no tiene compasión, o no tiene competencias blandas, no sabe cómo adaptarse a los cambios. Entonces el tutor, el maestro, pues va a convertirse en un tutor, en un moderador, en un generador de debates. Ya los trabajos en casa quedarán para la historia y las mallas curriculares tendrán necesariamente que cambiar. Yo no sé cuántos de ustedes todavía escriben a mano. Bueno, muy pocos. Sí, ya la mayoría de nosotros escribimos en ordenadores. Entonces yo no sé qué tanto tiempo hay que dedicarse en los niños a enseñarles caligrafía. Mucha gente va a decir, no, es que la motricidad. Sí, pero la motricidad se puede enseñar de otras maneras. Yo no sé qué tanto se debe enseñar redacción. ¿Sí? Entonces, estamos ante un cambio que realmente va a cambiar la vida de la humanidad. El tema preocupante y lo que quiero que generes una conciencia plena es, no va a pasar como la computadora o como los smartphones que se demoraron 11 años en masificarse, o no va a pasar como la electricidad, que hay que hacer grandes tendidos de cientos de kilómetros con inversiones millonarias para que llegue. Este rato está a un clic. Tú entras a POE y puedes tener 4 chats de inteligencia artificial a tu servicio. Si eres un diseñador o si estás en el área de la creatividad, hay una app que se llama Midjourney. En Midjourney tú le puedes decir un comando, lo que se llaman prompts, son los comandos. Tú le puedes decir, mira, necesito que me hagas un video de esta camiseta suspendida en el aire, dándose vueltas, con tales tonos, de un ambiente minimalista. Le das enter y te crea el video. Personalmente, yo que me dedico a ser conferencista, a veces me he pasado toda una madrugada desarrollando un PowerPoint. Ahora, en herramientas de tan fácil acceso como Canva, tú puedes probar en Canva lo que se llama Magic Illustration. Entonces, tú vas a Canva y le dices, por ejemplo, quiero que me hagas una presentación sobre la historia del Ecuador en 17 diapositivas. Le das enter y está lista la presentación en fracciones de segundo. Esto es un cambio diametral. Entonces, la invitación es, no hay que tenerle mucho miedo a la tecnología, no, es irnos adaptando. Porque realmente no hay un humano que pueda tener más información que la máquina, dado que la máquina, una vez que está programada, puede empezar a aprender. Por poner un ejemplo, yo puedo ir al mejor neumólogo del Ecuador o del mundo, pero no existe neumólogo que tenga en su cerebro, no sé, 10,000 casos clínicos de tratamientos en neumología. Y eso la máquina te lo hace hoy en modelo abierto. No cuesta, está libre para todo el mundo. ¿Sí?
Entonces, creo que estamos ante un cambio que nos obliga y nos empuja a los docentes a generar nuevas competencias y obviamente a entender cómo funcionan estas herramientas para que sean de provecho para nosotros, ¿sí? O sea, en lugar de que el estudiante vea esta herramienta como un facilismo, pues ¿por qué no usarlo al revés, no? ¿Por qué no tener inteligencias artificiales como tutores personalizados para los alumnos? Y que el debate se dé en la clase, que creo que es lo más enriquecedor. Yo no sé, Emily, si es que alguien tiene alguna pregunta, porque creo que ya estoy con el tiempo ahí justito. ¿O está todo clarísimo? Buenos días, yo tengo una consultita breve. Claro. Eh, Tomando en cuenta lo que usted menciona y a lo que se apunta a un futuro en el ámbito educativo, los modelos implantados educativos tendrían que tomar otra perspectiva, digamos así, y ya integrar a la inteligencia artificial en este caso como un eje trascendental, ¿o cree que eso se deba hacer ya inmediatamente o todavía debemos seguir explorando esta herramienta como para nosotros contextualizar y así poder solventar la problemática que tenemos hablando del Ecuador? Muchas gracias. Gracias. El tema, mi estimado Galo, es que la tecnología avanza más rápido que nosotros. ¿Sí? Este momento los gobiernos, los grandes líderes mundiales están discutiendo este tema. ¿Sí? Porque OpenAI es una empresa privada, no depende de ningún gobierno, y lanzó ya su programa al mundo. La gente recién está queriendo regularlo. Por ejemplo, en Italia prohibieron el acceso a ChatGPT, pero es un tema que ya se nos va de las manos, ¿sí? Yo te digo, mi estimado Galo, no es como antes, que para cambiar una malla curricular tal vez nos demorábamos 2 años. O sea, hacíamos el estudio, mira, esto ya no va a funcionar. Por poner un ejemplo muy didáctico, si vamos a la época de los egipcios, tal vez en sus escuelas decían cómo hacer pirámides. Y ya después de unos años dijeron, oye, ya nadie hace pirámide, está de cambiar. Y tal vez las primeras voces eran, no, pero es algo cultural, es algo muy propio nuestro, mantengamos. Pero tal vez después de 50 años se dieron cuenta que eso ya no funcionaba y les tocaba pues innovar. Saquemos eso y metamos lo que ahora funciona. Tal vez ya no pirámides, sino viviendas. ¿Ok? Pero eso se demoraba muchos años. El tema es que la inteligencia artificial hoy en día ya es una realidad. Como te decía, hace 2 años decían que esto iba a demorar 40 y hoy en día está de libre acceso para todos. Así es que yo creo que máximo de aquí para el siguiente año lectivo ya habrán muchas instituciones o muchas regulaciones gubernamentales donde ya estas herramientas serán parte tanto de los alumnos como de los docentes. De hecho, muchos alumnos, y tal vez nosotros estamos un poco desactualizados como docentes, pero si tú les preguntas a chicos de, no sé, de 15, 17 años, docentes universitarios, ya están usando ChatGPT para sus trabajos. Y ya lo están usando ahora. Y ChatGPT, la versión 3 es la que está. La 4 está saliendo ya en pocos meses. Y eso hace cosas totalmente diferentes. Por ponerte un ejemplo, tú le dices a ChatGPT, escríbeme un libro de 100 hojas sobre pedagogía para nivel básico. Y te escribe el libro en segundos. Entonces, les invito a que revisen las herramientas, les invito a que vean el cambio. Hay mucha información, el cambio que se viene y que nos adaptemos a ese cambio, porque es una vía que no tiene doble vía, ¿sí? Es un camino de una sola vía y el que se adapte, pues es el que más le va a poder sacar el jugo a esto, ¿no? Estimado Juanito, muchas gracias por su ponencia, excelente en realidad, nos lleva al cuestionamiento de hasta cuándo seremos útiles, ¿no? En la vida, pero creo que un maestro, más allá de impartir un conocimiento, de formar en la parte de la, en la parte educativa, formamos una parte integral que está compuesta por el sentido de pertenencia, que está compuesto por la mente, y en temas de mente puedo decir yo que la interdisciplinariedad
fue uno de los instrumentos, de herramientas que utilizó la educación con el objetivo de dar solución a diferentes problemas sociales que se nos prohibía a nivel ministerial. Al maestro se le prohibía hacer parte de los problemas de la comunidad y de los niños, y eso con el tiempo nos fue mostrando que era bastante incoherente, ya que con los niños gran parte de su tiempo viven con el maestro, ¿no? Se puede decir que somos su primer hogar, aunque para muchos somos el segundo hogar, pero yo sí discrepo bastante en eso porque al menos que en mi experiencia me ha gustado ser de las maestras que llega primero y se va al último, ¿no? Mi horario era de 7 a 1 y yo salía a las 4 de la tarde. Creé una caja de diálogo con mis niños porque precisamente el problema del docente es que siempre está acaparado de planificaciones, siempre está acaparado de trabajo, y en ese ámbito con criterio propio puedo decir que sí, la tecnología y sobre todo, ¿no? La parte de la inteligencia artificial puede ser una herramienta de gran soporte para el maestro. Hay que ver primeramente qué tipo de información ocupan este tipo de inteligencias para ver cuáles son aplicables para el ámbito, porque tenemos que entender también que los conocimientos, las destrezas son universales, ¿no? Pero el conocimiento es bastante específico y depende mucho del contexto, de la comunidad del estudiante, y no creo que una inteligencia artificial pueda llegar al nivel de conocimiento que maneja el maestro, al menos cuando es un maestro innovador. No me dejo apantallar, sí me dejo asustar de la inteligencia artificial, porque estamos haciendo una investigación con una universidad y estamos encontrando y estamos relacionando con otras neuroinvestigaciones que han dado a nivel mundial, y lo que Pero por indica Dios, que Ley, la ellos están concentración acostumbrados que a genera, eso. ¿Tú crees y que esto Juanito ella va a dejar también de comer porque esté un gato? para sus investigaciones, ya que también sé que es investigador, dice, estos estudios indican que la atención y la concentración que genera un aparato tecnológico está enfocado en la luz, sonido y movimiento, de la misma manera que funciona nuestro cerebro. Pero la inteligencia de estos aparatos celulares, laptops, tablets y todo eso que han venido innovando y cada vez mejorando más, indican estos estudios que no genera una atención y una concentración consciente. Al contrario, generan una especie de concentración, como diríamos, ¿no? Zombie. O sea, la mente en realidad viaja, o sea, no está trabajando el cerebro. Y otra también, los estudios nos indican que, por ejemplo, usted nos hablaba de la caligrafía. En inteligencia artificial no nos podrá dar en la experiencia sensorial, y a lo mejor no muchos saben, y esto lo sé por una investigación que hice, que los sensoriales de la caligrafía motivan y activan funciones hemisferiales, conexiones y nuevas conexiones neuronales, algo que más bien la tecnología, que la inteligencia artificial, como les digo, duerme, hipnotiza es la palabra que utiliza la investigación. Esperamos finalizar ya con el libro. Juanito también es parte del libro. Las ponencias y las opiniones de algunos estudiantes y de este congreso serán puestos también en el libro. Entonces, esperamos generar más allá y formar un criterio propio para saber hasta qué nivel nos ayuda la inteligencia artificial a potenciar nuestras habilidades, destrezas, y hasta qué punto nos genera más bien un estancamiento o nos hace ociosos, ¿no? Si bien es cierto, el objetivo de la inteligencia artificial es ponerse al servicio de las necesidades y problemas de la sociedad, al igual que la interdisciplinariedad, pero sin embargo es fundamental entender esto.
el Cheguera la manejo verdad. cerebral, el desarrollo cerebral, el desarrollo de emociones, desde el contacto visual, desde el contacto personal, desde la asistencia personal, son de gran relevancia. La inteligencia artificial nos está sorprendiendo y nos seguirá sorprendiendo a lo largo del tiempo, pero creo que como docentes tenemos que seguir desarrollando el criterio propio de los estudiantes, porque nuestro cerebro es un músculo que no se utiliza se atrofia, mi gente. Eso es algo muy importante. Otro estudio neuropsicológico indica que en la brevedad con la que nos ayuda la inteligencia artificial, en realidad nos está haciendo intolerantes y nos está llevando el manejo emocional a una etapa de atrofia, ¿no? Nos está atrofiando, porque queremos todo rápido, queremos todo inmediato, inclusive se habla de estados de agresividad que genera este tipo de buscar todo fácil, todo rápido. Es fundamental, ya digo, que aprendamos, y aquí viene la ventaja, ¿no? De esto de interdisciplinariedad. Por favor, señora Así Brando, un ratito como que le haga en la silencio, por favor. tecnología, las nuevas innovaciones educativas, pedagógicas y tecnológicas han solucionado los problemas, van a afectar a otros, como en este caso, lamentablemente, el cerebro humano, la actitud humana, la emoción humana, y ahí vendrán nuevos carreras, ¿no? La neuroeducación se volverá una carrera de futuro, sin duda alguna. Ya para mí lo es, hay muy pocos, pero creo que sin duda alguna en la sociedad van a necesitar mucho de información, de concientización. Es lo que podemos decir. Formemos a nuestros niños con criterio propio. Que no hagamos lo que nos gusta y no nos gusta, como dice Juanito en sus conferencias, yo soy bien alumna de él, sino que hagamos lo que nos funciona. ¿Hasta qué punto es negociable o hasta qué punto es ventajoso para mí, para mi cerebro, para mi sociedad, que me deje cautivar ciegamente de estas innovaciones tecnológicas, de estas innovaciones de inteligencia artificial? No me dejo embellecer porque yo soy bien creyente de que el don docente no está en juego jamás, que podrá, y es, de hecho, este es un informe que lanzó la UNESCO al final de la pandemia, en donde nos decía que jamás se podrá suplantar un aula de clase presencial con un aula virtual por el hecho de la emocionalidad. El impacto que genera en los niños una mirada, un roce, un contacto físico entre niños, entre compañeritos, entre docentes, jamás podrá ser suplantado, ni siquiera igualado con inteligencia artificial. Y hace unas semanas me envió Juanito una aplicación que me decía ponga el tema y le va a salir, me sorprendió y le dije Juanito, me está poniendo nerviosa tanto avance porque no sabemos hasta qué punto la ley del esfuerzo se verá afectada. Esperemos que los profesionales de éxito, de compromiso, mantengamos un criterio propio y nos sigamos malanochando si es necesario por hacer un trabajo a conciencia y con responsabilidad. Agradecemos mucho la ponencia de Juanito en esta mañana.